Hola, hola a todos los que les pueda, a todos los que yo he alcanzado y pueda alcanzarles. Eh, Volviendo con mi historia, me había quedado en que en la casa de mi tía, mi primo me había pegado por alguna cosa mal que hizo mi hermano y me acusó a mí. Claro que luego de todo eso, luego que ya mi papá decidió venirse, quedarse con nosotros en, en esa choza que él construyó, y, y se asoció con un primo que después lo estafó. Como decía, yo ahí pasaba la mayor parte del tiempo solo, cuidando los pollos. Y cuando llegó un momento de que él ya decidió, después de que se fue, se iba cada fin de semana, cada semana, y regresaba cada fin de semana, él decidió mejor quedarse ya con nosotros en su totalidad, buscar trabajo ahí en el pueblo, en Salinas. Y cuando él se enteró de que todos los papeles de la propiedad que había comprado en sociedad con ese primo, o con ese esposo de una prima, en realidad, pero ya el ser el esposo de una prima pasa a ser primo prácticamente. Bueno, pues, y hablando de ese tipo de parentesco, también tendría que mencionar mi parentesco estudiantil, que fue algo muy pequeño. Había momentos que cuando yo estaba con mi abuela, yo estudiaba medio año, primer grado en algún lado. Después estudiaba en Salinas, cuando mi papá bajó a Salinas. Entre eso ya pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Después de esa estafa de mi viejo que le hicieron, ya no teníamos a dónde ir. Entonces, entre sus conocidos, encontró a una señora que vivía en Ibarra y tenía una casa en Salinas. La señora decidió cederle en préstamo esa propiedad a mi papá, mientras él le daba mantenimientos y cuidaba, porque ella no vivía ahí. Entonces él se agarró de eso y fue donde mi tía, trajo a todos mis hermanos. Y nos unió y nos quedamos a vivir todos 5 ahí. Ya mi hermanita, la más pequeña, ya estaba más grandecita. Pero adivinen qué. ¿Quién tenía que cargar con todo en aquel momento, después de que mi papá salía de la casa? Era yo. Pues volviendo al punto, yo tenía que ir a estudiar, tenía que cocinar para mis hermanos más pequeños,
tenía que estar pendiente de ellos. Ya mi hermana Nancy ya estaba un poco igual más grandecita, de alguna manera ya era una pequeña ayuda, pero y también tenía que cocinar para mis hermanos y para mi papá cuando él llegaba del trabajo. Mi papá hacía lo que él podía. No lo juzgo y jamás lo voy a juzgar. Pero lastimosamente eso fue algo que a mí me afectó bastante. No me dejó tener niñez, no me dejó tener nada. Solamente yo cuando lo veía llegar a mi viejo, solamente quería ayudar a que nuestra situación cambie. Y en la mentalidad que tenía, yo siempre quise hacer dinero. Tenía una mentalidad para querer hacer cosas que en ese entonces, hablar de dinero en esa época y hablar de salir de la pobreza, prácticamente en mi familia y en esa gente de esa época, la pobreza era religión. El ser pobre era un honor, era el vivir siempre mendigando, siempre bajo esa religión maldicha que prefieren un pobre que un rico en los cielos, que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre a los reinos de los cielos. Entonces, yo odiaba crecer bajo esos términos. Y eso fue lo que a mí me marcó más todavía. Mi abuela, que en paz descanse, ella veía una cruz en el piso porque el viento formó una cruz de papeles o porque se cayó un palo y el otro cayó encima y se quedó hecho una cruz. Ella se arrodillaba, rezaba, oraba y besaba el piso donde estaba esa cruz. Era tan fanática del catolicismo que siento que eso incluso hasta en algún momento me asustó, porque yo en mi mente tan pequeña decía, si Dios existe, ¿por qué hay calamidad? O sea, ¿por qué hay cosas injustas? ¿Por qué una persona que decide hacerle daño a otra persona y no lo agarraron? Bueno, está bien, pero el culpable es el que está ahí tirado en el piso, pagando las consecuencias. ¿Me comprenden? Entonces, volviendo al punto sobre mis estudios, yo tenía que trabajar, tenía que cocinar, tenía que levantarme temprano, mi papá iba a trabajar, tenía que ver que mis hermanos estén bien. Y mi papá ya no podía también perdón, ya no podía con eso. Él se sentía que algo no estaba saliendo bien. Llegaba momentos que él se pegaba unas borracheras. Gracias a Dios él nunca fue malo, pero él cobraba su sueldo o su quincena y se pegaba unas borracheras que yo decía, la gente lo veía en el piso porque yo sabía amanecer con él ahí cuidándolo. Yo siempre estaba diciéndole que no tome, que no fume, y eso era como que yo tengo que hacerlo porque mi vida ha sido difícil. Y yo siempre decía, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como él.
y con la mentalidad tan revolucionaria que yo tenía, y el pensar en voz alta, no, yo no quiero ser como él, eran más problemas para mí. Porque siempre que tú quieres ser diferente al 95% que se encuentra en este planeta, tu vida va a ser difícil. Y para mí siempre fue difícil. Había momentos que alguien pasaba, lo veía ahí botado y yo sentado al lado, cuidándole. Y me decían, ¿qué haces ahí? Y yo, estoy cuidando a mi papi. Sabes que yo ya me había olvidado de eso, y hubo un primo que nos topamos a los años cuando mi papá murió. Y me dijo, José, mi coché, me han sabido decir mi coché siempre, mi coché, cuidando a su padre. Yo me acuerdo cuando vos sabías amanecer ahí al lado de tu papá cuando se pegaba sus borracheras, al lado del tío. Sabes, yo me había olvidado eso rotundamente, así, rotundamente me había olvidado de eso. Y el hecho que él me haya dicho eso en aquel momento me trajo como una especie de dolor. Mi mente había bloqueado todo eso, había bloqueado. Y me trajo como una especie de ansiedad, de desesperación, de querer salir corriendo de ese lugar otra vez. Y mi mente se volvió a centrar en querer ser diferente más todavía, en querer crecer más. Y resulta que ese pensamiento me hizo retroceder muchos años. Pero ahorita yo, diciendo esto, me adelanté bastante. Porque en ese entonces, cuando ya nos pasamos a vivir en Salinas, con mi papá, ahí éramos los 5. Ahí yo era, como decir, la mamá, el hermano, el papá cuando mi papá no estaba. Y así tenía que pasar hasta que mi papá un día dijo, ¿saben? Cuando yo era joven, en algún momento conocí a una mujer. Dicen que ella ya ha muerto, pero que dejó una hija. Hasta ahí me acuerdo que dijo. Me voy a San Lorenzo. Él se fue a San Lorenzo y vino con una mujer en ese entonces de 27 años, que decía ser su hija. Como mi papá era tan bueno y tan noble, no sé si esa hija se la metieron, se la hicieron creer que es de él. Pero total que para nosotras, esa pequeña familia que mi papá estaba volviendo a reconstruir, ya llegando ella a nuestra vida, fue una salvación para mí. Igual vuelvo a decir, una maldición, porque ella cocinaba, ella nos lavaba la ropa, nos hacía todo lo que yo estaba haciendo, que entré a un punto de volver a encontrarme como un niño en crecimiento, en desarrollo, a pesar de todos mis fantasmas de los cuales yo tenía que pelear por fuera. El bullying, los niños más grandes, los zapatos rotos. O sea, yo donde iba tenía problemas, pero era porque no podía adaptarme a ese mundo tan simple. Y hasta ahora no me adapto. Pero, bueno, no voy a adelantar la situación, pero voy a tratar de que todo lo que yo recuerdo no se me adelante mucho y que sea en los tiempos, en cada tiempo de los que yo he vivido. Entonces, vuelvo y repito, fue una salvación, pero adivinen qué, yo era tan inteligente que habían cosas que a ella le corregía porque ella era como que le faltaba un pensamiento.
era como que sufría de algún tipo de lentitud. Pero cuando ella quería hacer la maldad era más capaz que todos mis hermanos juntos. Yo y mis hermanos juntos. Tenía una habilidad para mentirle a mi viejo, para engañarle, y en especial conmigo, diciéndole que yo soy malcriado, que no quiero hacer. Ella sabía decir, o sé, no me hace caso, o sé, no quiere hacer esto. Porque ella después quiso entrar a hacer el papel de, ya no de hermana, sino de jefa. Y cuando llegaba mi papá hacía el papel de víctima. Pero yo tenía mis 6 sentidos bien puestos que a veces le entendía. Yo le entendía a ella no me entendía a mí. Eran tantos los problemas que cuando mi papá no estaba, ya habían unas discusiones bien grandes de mí con ella. Y ella, para defenderse o para demostrar que ella era la hermana mayor, ella cogía cualquier cosa que encontraba y me lo lanzaba si yo le respondía algo. Entonces cuando mi papá llegaba, ella le decía todo eso. Y en este caso, el aporte que ella hacía era más eficiente que el mío, y mi papá todo lo que ella le decía le creía. Y yo a mi papá, ese es el detalle que a mí me ha mantenido siempre sufriendo o en problemas, porque nunca he podido ser hipócrita. Siempre he dicho la verdad, o cuando he tenido que opinar de algo, lo he opinado lo que es, no he opinado algo que no es. Entonces, cuando ella hacía las cosas mal, yo le decía a Marcia, no haga eso porque le va a salir de cierta manera. Ella decía, no, tú no sabes, déjame, yo hago mis cosas. Y resulta que le salía mal. Y asimismo, los consejos que yo le daba a mi viejo, él me sabía decir, ¿cómo puedes vos venirme a aconsejar a mí si el papá soy yo y el que ha vivido la vida soy yo? Tú todavía no vives nada. Tenía un resentimiento con todo lo que mi madre le hizo, y no lo culpo, pero son cosas de las que yo debo sacar para poderme curar. Yo me acuerdo una vez, retrocediendo la historia al tiempo que estaba con mi abuela, que cuando tenía que ir levantarme a trabajar con ellos a las 4 de la mañana, y más porque el marido, don Segundo, lo decía. Yo era tan niño, imagínate que tendría unos 6, 7 años, ya en ese entonces, y era de madrugada. Me ponen en mi tonga de caña para que yo corte, y resulta que yo veo un lugar muy bonito, acurrucadito, armo y me siento como a las 4:30 de la mañana, y no sé, me ganó y me he quedado dormido, pues no, pues ya no escuchaba ni mi abuela, peor don Segundo, ese que siempre andaba detrás mío vigilándome. No escuchaban el chac, chac de los cortes de caña. El hombre ha ido a ver qué pasa, por qué he dejado de hacer ruido, y resulta que me he quedado dormido. Así bien, lo único que me acuerdo es que yo sentí unos cañazos en mi cara, en mis brazos, en mis piernas, y no sabía qué era, y veo, pues, y ahí me doy cuenta que me he quedado dormido, y negro, hijo de puta, y boom, unos cañazos. Siendo tan niño, y yo salí corriendo. De ahí no sé qué pasó, se me bloqueó el cerebro, ya, de ahí no recuerdo qué más pasó hasta cuando ya estuve con mi papá. Y así van a haber cosas que vaya recordando.
Y volviendo al punto actual de cuando ya estaba con mi hermana de 27 años, que para mí fue un problema inmenso, inmenso. Saben que yo llegué al tercer grado de estudio de la escuela, pero al tercer grado del primer año, unos 2 meses. De ahí le jodí tanto a mi papá que quería salirme porque yo quiero trabajar, yo quiero hacer dinero, porque a él no le alcanzaba. Y cuando yo iba a la escuela con mis zapatos rotos, tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas con los niños que tenían su papá, su mamá y iban bien bañados, bien aseaditos. Y yo me acuerdo que la profesora decía, no importa que su ropa esté rota, no importa que sus zapatos estén rotos, pero lo que importa es que estén bien aseaditos. Y yo decía, pero si la profesora dice eso, ¿por qué los niños no entienden? Yo trataba de ir lo más limpiecito que podía, pero el hecho de estar con mis zapatos y la ropa toda ahí desgreñada, esos consejos que la profesora decía no servía de nada. Y era una linda profesora, bien querida para mí, porque ella, había momentos que cuando me enseñaba me hacía sentir el calor de madre. Habían cosas que yo no entendía y me decía, José, tú puedes. Era la señorita Nora, no sé si todavía vivirá. Si yo voy a cumplir 48 años y ella en ese entonces ya tenía, ¿qué? Unos 35. No creo que... Pero bueno, ¿sabes? Hay cosas tan pequeñitas que son bien expresadas, bien entregadas, en especial a un niño. Y lo más hermoso que de eso sacas cosas grandes, porque es como que le sacas a alguien que está ahogándose en un hueco y no puede salir, le tiras un cabo y lo salvas. Así hay detalles tan pequeñitos que si tú le das a alguien, tal vez sea lo único que está necesitando. Ni siquiera dinero, ni siquiera atención, solo necesita que le des un detalle para poder seguir adelante. Y esa señorita como 3 veces se acercó a mí y me daba ese ánimo de esperanza. Y esa misma fuerza me decidió pensar más, arraigarme más en lo que estaba y seguir adelante. Hasta ahí vamos a quedar. Y seguiremos. Y como yo siempre he dicho, haz el bien y no mires a quién. Y jamás te rindas, jamás, porque yo hasta hoy no me he rendido, no he caído en vicios, no soy mala persona, no soy mujeriego, pero todo eso voy a ir mostrando en el futuro. Y lo hermoso de eso es estar donde estás y saber que lo más rico y lo más hermoso de tu vida es que nunca te hiciste a un lado lo que tú eres por el resto. Y resulta que eso es lo que te perjudicó más, pero no importa. Aquí es lo más importante, que te llenas de grandezas. Sabiduría, que es lo que uno siempre le pide a Dios. Y resulta que la sabiduría, para que tú puedas ser sabio, entra con dolor, con sufrimiento. Porque la sabiduría es lo que el 95% de seres humanos en el planeta quieren, pero no lo aplican. Y el 5% lo aplica. Y ese 5% es el que tiene que pagar todo lo que otros no aplican. Y cuando se llega al éxito, ese 95% te vuelve a mirar, pero tú te estás preparado para defenderte.